Que Dios continúe bendiciendo a todo creyente que persevera en obedecer a Dios. En este día comenzamos un tema nuevo. El tema del mes viene siendo lo que es paz a este mes de noviembre. Y el versículo base de todo este mes es Deuteronomio capítulo 29, versículo 19, lo cual nosotros no tocamos ese versículo hasta el fin, ¿verdad?, de este mes, el último domingo. En la última clase es cuando abarcamos e introducimos ese versículo del mes. Pero el tema es paz y versículo base de todo este mes es Deuteronomio 29, versículo 19. Vamos a comenzar con entender realmente qué es paz. Paz es descanso o reposo. Eso es paz. Cuando alguien habla sobre lo que es paz, dice, ay, quiero paz, o siento paz, o necesito paz, lo que está pidiendo es descanso o reposo. Está diciendo, yo tengo descanso y tengo reposo. Y yo quiero que todos ustedes entiendan que donde hay paz, no existen luchas, no existen enfrentamientos, no hay conflictos, no hay peleas, no hay problemas. Cuando hay paz, solo hay armonía, hay unión y hay acuerdo. ¿Entre quiénes? Entre los que rodea. Y hoy día muchas personas, creyentes y no creyentes, buscan paz. Las personas están buscando paz emocional, paz mental. Muchos quieren paz para las naciones, paz para dormir y descansar, paz y seguridad económica, social y política. Muchos son los que quieren paz y tranquilidad en su entorno. Y eso no está mal, tú puedes desearlo, tú puedes quererlo. Pero el error está en cómo y dónde se busca esa paz. Ahí es donde está el error, dónde estás buscando y cómo estás buscando esa paz que tanto deseas, esa paz que tanto quieres. Otro asunto es que muchas personas dicen estar en paz, porque existen esos dos grupos. Está el grupo que quiere paz, que busca paz, pero también existe otro grupo que dice que lo tiene, que están en paz. Pero si nosotros todos nos ponemos a fijarnos en la conducta y enfoque e intereses que tienen estas personas que dicen que tienen paz, nos confirma que realmente no están en paz por el hecho de que es notable que no descansan con el afán y quehaceres que tienen en esta vida. El que está en paz no va a prisa día tras día, no va apurado día tras día. El que está en paz no experimenta ni siente ansiedad ni estrés y mucho menos tiene preocupaciones. Pero estas personas que dicen que tienen paz, tú los ves que están con ansiedad, están con estrés y andan preocupados. Muchas personas viven de esa manera. Y como les estaba diciendo, estamos hablando primeramente de los cristianos que leen la Biblia y que oran. Pero estas personas que son cristianos, que están leyendo la Biblia y que oran, están experimentando, sienten ansiedad, estrés y preocupaciones. Todo aquel que tiene paz toma las cosas un día a la vez. Ahora, el error en el tema de paz es donde se busca la paz. ¿Dónde la estás buscando? Y otra de las cosas que todos debemos entender es qué es realmente la paz verdadera. Porque como les dije, muchos dicen estar en paz, pero no tienen descanso ni reposo. Existen muchas mentes que no descansan, muchas mentes que van a millón, como dicen por ahí, personas que se pasan pensando y analizando demasiado las cosas y situaciones y sus mentes no descansan. Recuerde el significado de lo que es paz. Paz es descanso, paz es reposo. Y tenga claro que existen dos conceptos sobre lo que es la paz. Cuando me refiero a que existen dos conceptos, es que existen dos maneras de cómo las personas están entendiendo lo que es paz. ¿Cuáles son? La primera, existe la paz verdadera, que no se puede fingir, que solo la da Dios, que no depende de nada terrenal, una paz espiritual que no es alterada por ninguna circunstancia. La paz que es según opinión humana, esa viene siendo la segunda. Hay una paz que es según opinión humana, porque solo se basa en lo que yo tengo o dejo de tener terrenalmente. Una paz temporera porque solo depende de nuestras emociones y recursos terrenales. Esos son los dos conceptos de paz. La paz que da Dios, que es espiritual, y la paz que solamente depende de nuestras emociones y recursos terrenales. Vamos a considerar Isaías capítulo 26, versículo 3. Muchas personas conocen este versículo, otros no, pero el que lo conoce siempre lo expresa, lo dice. Pero hoy vamos a entender cómo es que funciona lo que dice este versículo. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Y yo quiero aclararle que para que lo que dice este versículo se haga una realidad en su vida, para que tú experimentes que esto se cumple en tu vida, usted tiene que cumplir, hacer su parte de lo que dice el versículo. Preste atención a lo que lee. Dice que Dios guarda en completa paz a aquellas personas que sus pensamientos estén y permanezcan en Dios, en su palabra y en su enseñanza. Y mire que dice que es el pensamiento que persevera. No es el pensamiento que hoy sí, mañana no, unas veces sí me acuerdo de Dios, otras veces no me acuerdo de Él. No es para aquellas personas que solo son buenos para recordar lo que es negativo, porque hay muchas mentes de personas que solo recuerdan lo que es negativo y lo que es malo en sus vidas, son buenos para eso. Ejemplo, todo aquel que se siente solo y no logra recordar o no quieren creer lo que dice Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, que dice Jesús cuando habla a sus discípulos le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí es donde tenemos que recordar lo que se nos enseña. Y mire lo que él dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina diciendo amén, un así sea. Hay personas que experimentan el sentimiento de soledad, y no solamente este versículo, hay otros versículos más que apoyan que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, y las personas no quieren recordar eso, sino que simplemente son buenos para ese pensamiento negativo y sentirse solos, que nadie los busca, que nadie los quiere, que nadie se preocupa por ellos, y no quieren recordar, comenzando con que el Señor prometió diciendo: he aquí yo estoy con ustedes todos los días. Mire cómo lo dice: estoy con ustedes todos los días. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Él no falla ni un solo día en no recordarse de ti, que no te suelta. Todos los días estoy contigo hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo es hasta que se acabe esta tierra, y también hasta que tú dejes de ser, porque recuerden que nosotros somos temporeros en esta tierra. Pero hay personas que no son buenos para eso y abrazan ese sentimiento y ese pensamiento de soledad, y ahí se quedan y se ponen tristes y se desaniman y no salen de eso. Recuerde que estamos estudiando, comprendiendo lo de Isaías 26:3, que dice que Dios va a guardar en completa paz a aquellas personas que su cabeza, que sus mentes perseveren, se queden ¿en qué? En el Señor, en sus promesas. Porque tú comienzas a tener paz cuando tú comienzas a poner en práctica: espérate, me siento solo, pero déjame pensar, espérate, Jesús dijo que Él está conmigo todos los días. Y ahí tú comienzas a contraatacar esos pensamientos negativos y comienzas a recibir la paz de Dios en tu vida. Pero si usted no hace su parte, no va a experimentar esa paz. Si tus pensamientos no perseveran en las promesas de Dios, usted no va a experimentar paz continuamente, porque donde hay duda, no hay paz. Donde no se guarda ni se repasa la palabra, no hay paz, porque tú tienes que repasar lo que lees, porque hay tanto contenido bíblico que si usted no lo repasa, claro que usted se le va a olvidar. Por eso es importante repasar la Escritura. Para Dios guardarle en completa paz, usted es responsable de lo que está dejando entrar y salir de sus pensamientos. La pregunta es: ¿en qué te pasas pensando? Si no es en la palabra del Señor, ¿en qué te pasas pensando diariamente? ¿Qué cosas que te preocupan, cosas que te traen ansiedad, estrés? Piense, porque si tenemos la palabra del Señor y escuchamos su ley, aquel que habla verdad y que no miente, aquel que todo lo que prometió es fiel para cumplirlo, entonces ¿por qué vives con ansiedad, estrés y preocupado? La verdad es que cada persona tiene una contestación y razones para esto, diferentes. Las preocupaciones son diferentes en cada vida, la ansiedad y el estrés es diferente, motivos y razones distintas. Pero ¿qué es lo que te dice Jesús? En Juan capítulo 14 versículo 1 te dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de las Escrituras. El Nuevo Testamento está lleno de cada palabra que Jesús expresó, y recuerde, Jesús no hablaba nada por sí mismo, sino que todo lo que daba el Padre, eso era lo que Él hablaba. Así que es palabra de Dios igual. Pero hay personas que dudan de lo que leen, y por eso Él dice: si tú crees en Dios, cree también en mis palabras, en lo que yo te estoy diciendo. No tenga duda de lo que usted lee en la Biblia, crea en la palabra, pero haga su parte, porque muchos piensan que a Dios le corresponde hacer todo. ¿Por qué lo digo? Porque muchos oran a Dios diciéndole: Señor,
te pido que me des paz. ¿Y qué pasa con estas personas que no hacen su parte y no calman sus mentes de esos pensamientos que los estorban, pensamientos que le provocan ansiedad, estrés y preocupaciones? Así que oras algo que tú mismo te estás provocando, que tú mismo no estás contrarrestando. Recuerde que hay una parte que nos toca a nosotros hacer. Dios te guardará en completa paz si tú, por confiar en su palabra, guardas y mantienes tus pensamientos en sus promesas y enseñanzas. Mire lo que nos dejó Pablo escrito en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, y le está hablando a la iglesia, no es al mundo, le dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted es responsable de lo que se desata en su cabeza, en sus pensamientos, no es Dios. Y esa es la parte que les digo que nos toca a todos. Lo acabamos de leer, la instrucción está para que la pongamos en práctica. Mantenga sus pensamientos en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si tiene virtud alguna y si es digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, agárrese de la palabra de Dios, ya que es la única palabra profética más segura que todos nosotros tenemos, porque si usted se pone a pensar, ¿qué es lo más verdadero? ¿Qué es lo más honesto, lo justo, lo puro, lo amable? La palabra del Señor. Y vemos a muchas personas preocupados por sus hijos y familia. Entienda, a usted no le corresponde salvar a nadie. La visitación de la palabra de Dios alcanzará a todos, pero no todos van a recibir al Señor, no todos creerán al punto de abandonar su vida de pecado para guardarse para Dios. Usted tiene que comprender ese principio. No todo el mundo va a tomar la decisión que usted ha querido tener, porque una realidad en común que tienen muchos en nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo o escuela, es que creen en Dios, pero no le tienen temor y reverencia. Y esos son dos asuntos diferentes. Y yo quiero que usted sepa que Dios no se complace con que solo creas en Él. Porque piense, el solo creer en Dios sin apartarte del mal no es lo que te llevará a alcanzar la vida eterna. Preste atención a lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesús pregunta y le cuestiona a todos aquellos que dicen, sí, yo creo en Dios, pero llevan una vida en desobediencia, llevan una vida de pecado. Él cuestiona y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Eso es lo que pregunta tu Dios. Aquel que tú dices que tú crees en Él, pero llevas una vida desordenada, una vida de pecado. Él te dice, ¿por qué tú me estás reconociendo como Señor? ¿Por qué tú crees en mí y dices que crees en mí, pero no estás haciendo lo que yo te pido? ¿Por qué no haces lo que conoces, lo que has leído, lo que se te ha enseñado? ¿Por qué si ya sabes hacer lo bueno, no lo haces? Pero esto es tema para otro día. Vamos a volver al tema de lo que es paz. Y como les decía, la Biblia te dirige, te aconseja en qué cosas deben estar tus pensamientos. En la mente de un creyente no debe haber espacio ni oportunidad para los pensamientos que son malos. No debe haber espacio para los pensamientos que son negativos, pensamientos que son mentirosos, pensamientos llenos de malicia, pensamientos sucios, pensamientos que dañan. Usted no debe estar experimentando ese tipo de pensamientos. Y sabemos que la gran mayoría de las mentes están llenas de pensamientos que atormentan, lamentablemente. Y usted me dice, pero ¿y cómo eso es posible? Por el hecho de que usted no hace lo que dice Filipenses, no pone la práctica, la disciplina de mantener sus pensamientos en todo lo que es verdadero, todo lo que es bueno, honesto, amable. Usted no pone de su parte en repasar las escrituras. Recuerde que la palabra de Dios es la espada del espíritu de la palabra y no la estás poniendo en uso para luchar contra esos pensamientos malignos. Y muchos dicen, es que yo estoy en una gran batalla. Amado hermano, yo quiero que usted entienda que todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, todo el que quiere obedecer, como la palabra de Dios manda, todo aquel que quiere obedecer como debe ser, porque recuerden, un paréntesis, no es como muchos que obedecen supuestamente a su manera, que hacen caso a unas cosas sí y a otras cosas no, porque recuerden, donde no hay completa obediencia a la palabra de Dios, ya eso es desobediencia. Pero estamos hablando del que verdaderamente obedece, el que está completamente decidido a agradar a Dios, aquellos que quieren vivir en completa obediencia. Estamos hablando de esos que se decidieron a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que usted sepa que va a ser perseguido y atacado, que no es solamente usted el que está luchando. Entienda que la guerra es compartida contra todos los santos alrededor del mundo, que no es un asunto personal. Hay muchos batallando, usted no es el único.
pero también entienda que Dios nos ha dado su Espíritu Santo y su armadura. Yo quiero que usted sepa que entendemos y sabemos que es verdad que los dardos de fuego del diablo son reales contra nosotros, pero también nosotros tenemos el escudo de la fe para apagar esos dardos y también tenemos el yelmo de salvación. Ahora la pregunta es, ¿estás usando los recursos que Dios te dejó? Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 al 6 dice: porque las armas de nuestra milicia, las armas de esta guerra, eso es lo que significa de esta milicia, de la guerra que tú experimentas y que vas a vivir en el Evangelio, las armas de tu milicia no son carnales, entiendan eso, no es carnal, porque si usted está manejando esto de una manera terrenal, buscando ayuda, buscando recursos que son terrenales, por eso es que no vas a ver resultado en la lucha de tu mente. Y te dice que Dios nos permite tener unas armas que no son carnales, son espirituales. Y tras que son espirituales, dice, son poderosas en Dios. No es fuera de Dios, es con Dios. Tienes que envolver a Dios en tu problema. Y dice que cuando se envuelve Dios es para la destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas, esos son esos pensamientos que tú le diste entrada y comenzaron a anidarse ahí y comenzaron a crecer y se hicieron cada vez más fuertes en ti. Esos pensamientos negativos, malignos. Dice que con las armas de la milicia del Señor tú las puedes destruir. Y no solamente esos pensamientos que son fortalezas, sino que tú puedes derribar argumentos, que es que son conversaciones, debates que vienen con toda altivez, que se levantan contra el conocimiento de Dios, que eso es personal. Hay veces que tú recibes una enseñanza de parte de Dios o Dios quiere que tú cambies algo en tu vida y comienzas a debatir, no, pero es que eso yo no lo veo mal, no, pero es que eso no es tan malo, no, pero es que... Y comienza esa guerra. Usted puede derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la enseñanza de Dios. Y puedes llevar cautivo todo pensamiento, ahí está, a la obediencia a Cristo. Y mira el versículo 6, estando prontos, ves que no dejas para después, que no estás atrasado, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amado hermano, decídase obedecer al Señor con lo que Él te ha provisto. Él te va a guardar en completa paz si tú obedeces ¿en qué? En guardar tu pensamiento, perseverando en Él. Recuerde, esta lucha es espiritual, no es terrenal, y el Señor nos ha provisto de un espíritu que tiene poder y dominio propio. Entienda esto de una vez. Toda guerra mental no se trata con consultas clínicas de psicólogos y psiquiatras, porque tenemos que aclarar, hay muchas personas con guerras mentales y están acudiendo a psicólogos y psiquiatras. No, pero es que yo visito un psicólogo y un psiquiatra que es cristiano, de eso vamos a abundar ya mismo, porque estamos hablando en general, sean cristianos o no sean cristianos. Entienda esto de una vez, toda guerra mental no se trata con consultas clínicas de psicólogos o psiquiatras. ¿Por qué? Porque no es una guerra carnal lo que se ha desatado en las mentes de muchas personas. Y yo voy a hacer una distinción, y es que sí existen enfermedades neurológicas, lo que tiene que ver con el cerebro, que es donde entra la rama de salud, lo que es un neurólogo. Eso se entiende, pero yo no estoy hablando del neurólogo, de enfermedades neurológicas dentro del cerebro. En cambio, estoy hablando de lo que es la psicología. Y usted debe de entender que la psicología es la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano, que es totalmente distinto a lo que hace un neurólogo. Yo acepto la rama de atención y de salud de un neurólogo, pero rechazo completamente, bíblicamente, lo que es la psicología, que es una ciencia que quiere estudiar la mente y el comportamiento humano, lo cual es una rama mentirosa y les voy a explicar el por qué. Porque el comportamiento humano no hay que estudiarlo porque la Biblia testifica sobre nuestro comportamiento pecaminoso. Y además, piense, ¿por qué estudiar algo que es un patrón repetitivo? El comportamiento humano es un patrón repetitivo en las personas. Es algo que es obvio y evidente y es visible. Eso no se tiene que estudiar, eso se observa, se ve. Y como les digo, el comportamiento humano, la conducta humana, el testimonio completo se encuentra en las Escrituras. La psicología y la psiquiatría, ¿usted sabe por qué salió y por qué está y por qué existe? Por la ausencia del poder de Dios en la iglesia. Mateo capítulo 4, versículo 24 dice, de Jesús, que se difundió su fama por toda Siria. Y cuando se difundió su fama por toda Siria, mira esto, le trajeron todos los que tenían dolencia, ¿está bien? Gente que le duele una parte del cuerpo. Los afligidos por diversas enfermedades. Mira aquí esto, lo siguiente. Miren lo que le llevaban a Jesús. Personas que estaban afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Personas endemoniadas, lunáticos y paralíticos y los sanó. Pero quiero que nos fijemos cuando dice que le trajeron a Jesús personas que estaban siendo atormentados, tanto
por demonios y personas que tenían conductas de lunáticos. Yo quiero que usted se detenga y analice esta escritura bien, porque recuerde que el poder que presentó Jesús, Él se lo delegó a la iglesia, la autoridad. Vemos que Jesús se encargó de poner fin a mucho endemoniado y a mucho lunático. ¿Y usted sabe lo que es un lunático? Un lunático es alguien que nosotros llamamos hoy día alguien que está loco o alguien que está loca. Eso es un lunático. Personas que dicen que están escuchando voces, personas que dicen que están viendo cosas, personas que presentan una actitud que tú dices, oye, eso no es normal, este está loco, este se volvió loco, esta se volvió loca. Lunáticos. Se lo llevaron a él y él le puso fin a muchos que eran atormentados. Y ahora muchas iglesias han normalizado las consultas cristianas en psicología. Déjeme decirle, si usted es una persona que supuestamente es un psicólogo o un psiquiatra cristiano, usted tiene que decidirse que va a trabajar con las mentes humanas. O va a trabajar con ellos la teoría aprendida en la universidad, tratando a las personas con terapia y medicamentos. O vas a decidirte a trabajar con ellos con el poder de Dios. Pero ambas no van de la mano. ¿Por qué? Porque una es superior que la otra. Y además, usted quiera aceptar o no, la realidad de lo que estamos bregando es que son demonios. Y hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Estamos hablando sobre lo que describe Efesios capítulo 6, versículo 12. Sea que el psicólogo o el psiquiatra quiera aceptar esto o no, con lo que estamos nosotros tratando es con lo que dice Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso no es para tratarse en una oficina o con una llamada con consultas y luego con medicamentos. Y sepa que esas drogas que prescriben son adictivas. Y si usted analiza esto bien, están añadiendo otra atadura más. Están atados mentalmente las personas. Y ahí a estos doctores, psicólogos o psiquiatras, le añaden una adicción de medicamentos. Tras que estás atado mentalmente, vas a tener una atadura de vicios, de medicamentos. Y quiero que sepan que todo aquel que está luchando con tormentos mentales, no se avergüence, más bien tome la decisión de querer ser libre y comuníquese conmigo para atender ese asunto como Dios nos reveló que se atienden esos demonios en su palabra. La manera que se debe pelear contra eso no es un secreto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice qué hacer y cómo hacer. Y todo aquel que es psicólogo o psiquiatra cristiano, decídase o la teoría o el poder de Dios. Porque el mundo espiritual no se trata con recursos terrenales, entienda eso. Y recuerde que la psicología está para estudiar la mente humana. Y eso es absurdo. Porque el único que conoce y descubre lo que hay verdaderamente en el corazón y mente humana es Dios. No es usted, porque la gente cuando habla aparenta y miente. Y me va a decir usted que usted va a tener un diagnóstico apropiado y verdadero cuando solamente Dios es el que conoce lo que hay en el corazón del hombre y en su mente. Y miren los diagnósticos más comunes que traen estas ramas. Estas personas cuando atienden a sus pacientes han descubierto la famosa depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de estado de ánimo, trastornos de personalidad, trastornos que tienen personas con la alimentación, trastornos del sueño, trastornos del desarrollo, trastornos obsesivos y compulsivos, y por ahí siguen los diagnósticos, trastornos por estrés postraumático y esquizofrenia. Pero si usted escucha esos diagnósticos que te dan en las clínicas de psicología y psiquiatría, fíjese, esto como que me suena a la descripción que se le da al gadareno. Un hombre que no dormía, un hombre que no comía, no vestía ropa, no se bañaba, presentando trastornos de personalidad porque este hombre daba voces cuando se paseaba en los montes y en los sepulcros. Se autoagredía, se hacía daño a sí mismo con piedras. Léalo en Marcos capítulo 5, versículos de 1 al 5, allí está. Cuando usted lea eso, usted se va a dar cuenta que eso no eran enfermedades terrenales, eso eran legiones, demonios, eso es espiritual, no es terrenal. También existe el colmo que a muchos pastores se les ha exigido en muchos concilios y al que no se le ha exigido es que simplemente ha optado por tomarse un curso de psicología supuestamente para apacentar la grey. Y yo pregunto, ¿qué parte no se ha entendido que en una congregación no se está tratando con las emociones humanas? Se está tratando con el pecado en el corazón de los hombres y las mujeres. Se está tratando con ligaduras de impiedad, cargas de opresión y con yugos de esclavitud. Y para trabajar con esto no es con la psicología humana. Por eso vuelvo a repetir, las armas de nuestra milicia no son carnales,
Si usted me pregunta, ¿por qué entonces estos casos en adultos, jóvenes, adolescentes y niños no se está tratando como debe ser entonces? Mire, le voy a contestar el por qué. Porque es un campo minado. Trabajar esto es declararle la guerra a Satanás y a sus demonios porque son cuerpos que ahora mismo están siendo ocupados por demonios. Y si usted recuerda con cuidado las lecturas que usted ha dado en los evangelios sobre Jesús, las lecturas bíblicas, dígame usted, ¿por qué cuando Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, entraba a las regiones y aldeas, los demonios le clamaban: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Eso nos revela a nosotros que es pura guerra y muy violenta. Y como muchos en la iglesia lamentablemente no quieren estar en guerra diariamente, se conforman a este siglo y abrazan el afán y las distracciones. Las iglesias queriéndose llenar de entretenimientos y no de poder de Dios. Eso es una realidad existente. Pero amados hermanos, no se desanimen, hay esperanza, existen hombres y mujeres, son pocos y están dispersos lamentablemente. Pero estas personas, estos hombres y mujeres, están llenos del poder de Dios y están trabajando haciendo guerra a las tinieblas sin temor alguno. Personas que tuvieron en claro lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay hombres y mujeres que han entendido y no han tenido miedo en realmente profundizar con Dios para meterse a esta guerra porque comprendieron que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Todo aquel que me escucha, si usted forma parte del cuerpo de Cristo y está perdiendo el tiempo, si usted es iglesia y está perdiendo el tiempo en otras cosas, estás entretenido, distraído en los afanes de esta vida y no encuentras tiempo para Dios, yo quiero hacerle la invitación que reconsidere, tome la decisión de llenarse de Dios, busque más de Dios, saque más tiempo para Dios, tómese un tiempo del afán y de los quehaceres que usted tiene y ábrase más tiempo para el Señor. ¿Para qué? Para que usted sea un instrumento, para que otros sean libres a través de usted de opresiones mentales y así puedan experimentar la paz de Dios. Iglesia, hay mucho trabajo por hacer. La mies es mucha y los obreros son pocos, lamentablemente. Pero despierta del sueño en el que estás y levántate a trabajar en la obra de Dios sin temor y sin vergüenza de este evangelio que es poder de Dios. Porque malo es que se le presente a usted una vida con necesidad espiritual y usted esté vacío de unción y de palabras sin tener nada para dar, porque así andan muchos que están yendo a la iglesia pero están tan afanados y se están llenando de otros entretenimientos tecnológicos, perdiendo el tiempo y no tienen nada para dar. Conocen Biblia, porque no es: ay, yo conozco Biblia y puedo dar cualquier versículo. No, esto no trata de dar cualquier versículo, porque nosotros tenemos la responsabilidad que si alguno habla, va a hablar conforme a las palabras que Dios da, y si alguno va a ministrar conforme al poder que ha recibido de parte de Dios. Pues esto no es soltar cualquier palabra porque yo me la sé, es: Señor, ¿cuál es tu palabra para esta vida? ¿Ves? Es distinto hablar la palabra que Dios tiene para esa vida, no una palabra que yo leí o que yo conozco, no, sino la palabra que Dios tiene para esa vida. Y hay muchos desconectados de Dios que cuando se les presenta una vida de necesidad no tienen realmente nada para dar. Así que, amado hermano, si tú estás así, distraído y no estás lleno de Dios, saca tiempo, anímate, llénate, que realmente seas útil para el Señor, no como tú quieras, sino como Él quiera, porque muchos se creen, como les estoy diciendo, que pueden soltar cualquier palabra, pero con lo espiritual no se trabaja así. Entiéndalo, ponga de su parte y haga su función como embajador de Cristo. Ahora voy a hablarle del próximo grupo. Si usted es un creyente, pero está siendo atormentado, luchando con pensamientos y no estás encontrando descanso, como les dije, decídase a querer ser libre primeramente y luego comuníquese conmigo. ¿Y por qué les digo que se comuniquen conmigo? Porque si usted ya está en una iglesia y no se han dado cuenta de su situación espiritual, quiero que sepas que así vas a seguir por largo tiempo. Y la Biblia es clara. Proverbios capítulo 27, versículo 23 nos dice a nosotros los pastores: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño. Si tu pastor o pastora no cumple con este deber, por eso es que le digo, comuníquese conmigo y ponga de su parte para hacer la guerra, y si la vas a hacer, que permanezcas, porque existen motivos por las ataduras que las personas tienen, y si usted no quiere poner de su parte en ser firme, fuerte y decidido, esto no va a funcionar. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hay personas que, aunque suene absurdo o ilógico,
Hay personas que no quieren ser libres, lamentablemente, de sus ataduras. Pero en esta iglesia queremos que usted pueda gustar y ver que es bueno Jehová y que es dichoso el hombre que confía en él, como dice el Salmo 34:8. Eso es lo que queremos, que usted pueda venir y experimentar que Dios es bueno, que Dios es real, que Dios es poderoso, que Dios liberta y que es dichoso el hombre que se decide en confiar en él y permanecer en él. Y sobre todo, conforme a cómo estamos hablando, queremos que usted tenga paz, pero no cualquier paz o paz temporera, más bien la paz que da Dios si usted pone de su parte para mantenerla y recibirla.